Buenas noches, mi nombre es Rubí Sujay Padilla Costa y este es el video de la actividad 2, pronombres, preposiciones y conectores. El inglés es una herramienta indispensable para los profesionales de la nutrición porque la mayoría de investigaciones científicas, guías clínicas y artículos especializados se publican en este idioma. Por ello, conocer el uso correcto, los pronombres, las preposiciones y los conectores facilita comprender textos académicos y comunicarse de manera efectiva. Comenzando con los pronombres. Los pronombres son palabras que sustituyen al sustantivo para evitar repetirlos y permiten identificar a personas, objetos o animales sin mencionar nuevamente su nombre. A continuación voy a leer cada uno de los pronombres y voy a dar su significado. En la pantalla de la presentación se puede ver el ejemplo y la ilustración que identifica cómo se utiliza correctamente el pronombre. Dentro de los pronombres personales o personal pronoun tenemos I, que significa yo, you, que significa tú o usted, he, que significa él, she, que significa ella, it, que significa eso o ello, we, que significa nosotros, you, que significa ustedes, y they, que significa ellos. Dentro de los pronombres posesivos o possessive pronoun tenemos mine, que significa mío, yours, que significa tuyo, this, que significa de él, hers, que significa de ella, ours, que significa nuestro, y theirs, que significa de ellos. En los pronombres demostrativos o demonstrative pronouns tenemos this, que significa este, that, que significa ese, this, que significa estos, those, que significa aquellos. Para los pronombres reflexivos o reflexive pronouns tenemos myself, que significa yo mismo, yourself, que significa tú mismo, himself, que significa él mismo, herself, que es ella misma, itself, que es eso mismo, ourselves, que significa nosotros mismos, yourself, que significa ustedes mismos, y themselves, que es ellos mismos. Para los pronombres indefinidos o indefinite pronouns tenemos someone o somebody, que significa alguien, anyone o anybody, que significa alguien o cualquiera, everyone o everybody, que significa todos, no one o nobody, que significa nadie, something, que significa algo, anything, que significa cualquier cosa o algo, everything, que es todo, y nothing, que es nada. Dentro de las preposiciones, pues las preposiciones son palabras que establecen una relación entre un sustantivo, un pronombre o una frase con otra parte de la oración. En inglés permiten expresar relaciones de lugar, tiempo, dirección, movimiento y otras circunstancias. De igual manera, pues voy a mencionar la preposición y su significado, y en la presentación se puede observar su uso, el ejemplo y la imagen que corresponde. Dentro de las preposiciones del lugar o preposition of place tenemos in, que es en o dentro de, on, que es sobre o encima de, under, que es debajo de, next to, que es junto a, between, que es entre, behind, que es detrás de, in front of, que es frente a. Para las preposiciones de tiempo o preposition of time tenemos at, que es a las para mencionar hora específica, on, que es en algún día o fecha, in, que es en meses, años o periodos largos, before, que es antes de una acción previa, after, que es después de una acción, y during, que es durante o mientras ocurre un evento, until, que es hasta, que implica un límite de tiempo. Para las preposiciones de dirección y movimiento tenemos to, que es hacia, into, que es hacia adentro de, out of, que es afuera de, from, que es desde, after, a través de, across, que es a través de o cruzando, towards, que es hacia. Pasando a los conectores. Los conectores son palabras o expresiones que permiten unir ideas, oraciones o párrafos de manera lógica o coherente. Se utilizan para una secuencia, un contraste, una adición o una ejemplificación.
Dentro de los conectores tenemos and, que significa y se ocupa para agregar información. Also, que también significa también y es para añadir información. In addition, que es además y se utiliza para agregar una idea. But, que es pero y se utiliza para contrastar ideas. However, que es sin embargo y se utiliza para expresar un contraste. Because, que es porque y se utiliza para expresar una causa. So, que significa entonces o por lo tanto y se usa para expresar consecuencias. Therefore, por lo tanto, y se utiliza para conclusiones o consecuencias. First, que es primero y es al iniciar una secuencia. Y then, que es después para continuar una secuencia. Finally, finalmente, y se utiliza para terminar una secuencia. For example, que es por ejemplo, y pues se utiliza para dar ejemplos. En conclusión, el estudio de los pronombres, las preposiciones y los conectores permite comprender la estructura básica del idioma inglés y favorecer una comunicación más clara, precisa y coherente. Estos elementos son indispensables para poder interpretar textos académicos, redactar documentos y expresar ideas de manera organizada en el idioma inglés, los cuales son conocimientos indispensables para la carrera de un nutriólogo. Muchas gracias por su atención.